Buenos días para todos mis hermanos. Qué lindo poder volver a compartir con ustedes este tiempo devocional y poder tener un tiempo de oración, de meditación en la palabra. Bueno, en la semana pasada Dios nos dio la oportunidad de hablar acerca de las marcas y las evidencias que nosotros como hijos de Dios debemos tener por haber nacido de nuevo, por haber sido regenerados. Y la semana pasada vimos la primera marca, que era guardar los mandamientos del Señor. Hoy vamos a ver la segunda marca, que es andar como Él anduvo. Y eso lo vamos a encontrar en la carta de Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo del 5 al 6. Y vamos a leer lo que nos dice el apóstol Juan allí acerca de esas marcas. Y dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor del Padre se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. También el apóstol Pedro en su carta, en la primera carta, nos habla acerca de eso. Dice en la primera carta de Pedro, el capítulo 2, versículo 21, él nos dice: pues para esto fuisteis llamados, para que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces la pregunta sería: ¿cómo yo ando con Jesús? ¿Qué es andar con Jesús? Y también podríamos preguntarnos, bueno, ¿yo cómo ando con alguien que yo no conozco? Si yo no lo conozco, si no he tenido ese encuentro con Jesús, pues no sé cómo Él anduvo y cómo lo voy yo a imitar. Y ahí es ahí donde nosotros tenemos que acudir a la palabra, a la Biblia. La Biblia está narrando qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos. Y más que todo, si vamos al Nuevo Testamento, en el libro de los Evangelios, en los Evangelios todos, está narrado la vida y los hechos de Jesús, su ministerio, lo que Él hizo. Y pues Jesús siempre andaba haciendo el bien, ¿no? Él quería sanar a las personas, Él quería liberarlas, Él quería que las personas se acercaran a Él, porque para eso Él vino a salvar y a buscar lo que se había perdido, y pues esos éramos nosotros, ¿no? Y en uno de esos acontecimientos y de esos encuentros que el Señor tuvo con muchas personas, encontramos uno que es muy especial y que para mí ha sido de gran bendición y ha marcado mi vida, y lo encontramos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19, del versículo 2 al 10. Ahí encontramos la historia de un hombre que se llama Zaqueo. No lo vamos a leer por el tiempo, pero les dejo la tarea para que ustedes mismos lo lean en su casa. Y esta es la historia de Zaqueo. ¿Quién era Zaqueo? Dice que Zaqueo era un recaudador de impuestos, que era un hombre muy rico. Y resulta que en ese tiempo Jesús pasaba por esa ciudad, por la ciudad de Jericó, y él había oído hablar de Jesús, y él supo que Jesús venía a esa ciudad, y él quiso conocer a Jesús. Entonces, ¿qué hizo Zaqueo? Dijo: yo no me voy a quedar con la información que tenga acerca de Jesús, yo lo quiero conocer personalmente, yo quiero tener un encuentro con Él. Y Zaqueo, ¿qué hizo? Él dice que se le adelantó a Jesús porque sabía que iba a pasar por esa ruta, por ese camino, y se subió, porque Zaqueo, dice el relato bíblico, que era un hombre de pequeña estatura. Entonces él dijo: ¿cómo me voy a encontrar con Jesús si viene una gran multitud alrededor de él? Pues yo no lo voy a ver, y mucho menos Jesús me va a mirar a mí, porque la multitud me va a pagar. Entonces él corrió y se subió a un árbol muy alto que se llama sicomoro, ahí cuenta el relato bíblico, y este árbol era muy alto, y pues para él era difícil subirse a ese árbol. Aparte de eso, el árbol era lleno de espinas. Pero Zaqueo quería tener un encuentro con Jesús. Él quería ir allá, ir más allá de la información que tenía acerca de Jesús, y trepó a ese árbol, y no le importó que se rasguñara, que ese árbol le hiciera brotar sangre de su piel, pero él quería tener ese encuentro. Y dice la historia, el relato bíblico, que cuando Jesús pasó por ahí precisamente, él le llamó la atención que este hombre estuviese allí subido en ese árbol, y dice que se inclinó a mirarlo y le dijo: Zaqueo, es necesario que desciendas y que yo pose hoy en tu casa. Qué lindo, ¿no?
Cuando nosotros queremos tenernos un encuentro con Él, Él no nos echa fuera, Él no nos rechaza, Él siempre está atento a que nosotros acudamos a Él. Y efectivamente, Jesús posó en la casa de Zaqueo, cuenta el relato, y hubo gran gozo en esa casa. Dice que Zaqueo se llenó de gozo, tanto así que le dijo a Jesús: Señor, si yo le he robado a alguien, y de obviamente que había robado porque era cobrador de impuestos, yo se lo voy a devolver 4 veces lo que le he robado, porque el gozo de tener a Jesús en su casa, en su vida, hizo que perdiera de importancia todo lo que para ese entonces para él era importante, ¿no? Si tú quieres tener ese encuentro con Jesús, tienes que provocar ese encuentro como lo hizo Zaqueo y como lo hicieron muchas personas que están relatadas ahí en los textos bíblicos. Ellos tuvieron que caminar esa milla extra, ellos tuvieron que hacer algo más para llamar la atención de Jesús, y efectivamente Mateo lo hizo. Y no solamente cambió su historia, porque así como Jesús cambia la historia de la humanidad, irrumpe en la historia de la humanidad y hay un antes y un después, Dios quiere, Jesús quiere que también irrumpir en nuestra historia, en nuestra vida, que haya un antes y un después, como lo veo en la vida de Zaqueo. Y yo sé que no solamente Zaqueo fue beneficiario de la entrada de Jesús en su casa, sino que también su familia. Quizás tú quieras que tu familia, que tus familiares tengan también ese encuentro con Jesús, pero Dios te está buscando a ti en este momento y te hace esa invitación porque quiere entrar en tu casa, en tu familia y cambiar tu vida, que haya una historia que contar. Yo era esto y ahora soy, porque cuando Jesús entra en la vida de nosotros, todo cambia, ¿no? Esa es la invitación hoy para todos y cada uno de ustedes, los que nos están escuchando, a los amigos. Si tú no has tenido ese encuentro con Jesús, provócalo. Y si tú ya lo has tenido, entonces acércate más a Él. No te quedes a la orilla, no te conformes con esa información que ya tienes acerca de Jesús, sino boga mar adentro, que allí encontrarás las riquezas de su gloria, ¿no? Entonces la invitación de hoy en día es para eso, para que tengamos ese encuentro con Jesús en nuestras vidas. Y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que provoque ese encuentro en nuestras vidas, en nuestras familias y en todo lo que nosotros queremos hacer. Y vamos a inclinar nuestro rostro y a cerrar nuestros ojos y le vamos a decir: Padre, te damos gracias. Gracias, amado Dios, porque tú siempre estás extendiendo una invitación para cada uno de nosotros. Padre, tú no te conformas, Dios, con que sepamos algo de ti. Tú quieres que te conozcamos de una manera personal, de una manera íntima, Padre Celestial, porque solo así, conociéndote, entablando una relación contigo, podemos caminar como tú anduviste, Dios, haciendo el bien, Señor, sanando, liberando, perdonando. Padre, permite que nosotros podamos tener ese encuentro real y verdadero con el Cristo resucitado y que nuestra vida cambie, Señor, que haya un antes y un después en nuestra existencia, Padre, que tengamos una historia que contar diferente, Padre Celestial. Oro por mis hermanos, los que nos están escuchando en este momento, por los amigos que también van a escuchar, Señor, este devocional, para que ellos también se dispongan a tener ese encuentro contigo, Padre, que te den la oportunidad de entrar en sus vidas y que todo sea cambiado, mi amado Dios. Te alabo y te bendigo y te doy gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amigos y hermanos, los invitamos mañana para que se congreguen en nuestro templo. Están las puertas abiertas desde las 9 de la mañana. El culto empieza a las 9:30, pero si queremos llegar antes a orar y poner nuestras peticiones delante de Dios, pues están cordialmente invitados. También les hago la invitación, los que ya pertenecemos a la iglesia, a que traigamos algo para la canasta de amor. Bendiciones para todos, un feliz día.